¿Por qué llamamos a votar al Partido Obrero? Porque el Partido Obrero es el único partido en Argentina que plantea una salida a la crisis capitalista en beneficio de los trabajadores. ¿Cuál es el hecho central, los sucesos decisivos que se están viviendo en el país en todo este periodo? Asistimos a un proceso de ocultamiento de la crisis capitalista. Tanto Kirchner como de Narváez o Macri, o en el caso de la Carrió, se han dedicado a no dejarnos ver la profundidad del desarrollo de una crisis que hoy se ha anunciado en más de 400.000 el número de trabajadores en blanco que han dejado de aportar a la seguridad social. Ustedes imagínense si hay 400.000 trabajadores que en los últimos 8 meses han dejado de hacer su aporte al ANSES, la cantidad mayor de trabajadores precarizados que han perdido el trabajo al calor de la crisis capitalista, que no se ha menguado, sino que se profundiza día a día. Ustedes vieron que hay un torneo, las patronales periodísticas, yo trabajo en Perfil, las patronales periodísticas se dedican a vaticinar el día que termina la crisis. En general los lunes ámbito financiero empieza diciendo que, bueno, subió el petróleo un poco, entonces la crisis se mitiga o ya se ven el horizonte, el porvenir de una salida a la crisis. Nosotros creemos lo contrario. La razón por la cual tanto el gobierno como la oposición patronal capitalista se han dedicado a ocultar la crisis tiene que ver con que el hecho de que luego de las elecciones van a aplicar un recetario de medidas antiobreras y antipopulares de características brutales. La crisis capitalista, que comienza a verse en su magnitud más elocuente, luego del 28 o a partir del 29 va a adquirir un carácter más general. En ese sentido, el voto al Partido Obrero es un voto de reforzamiento por una alternativa obrera y socialista en Argentina. Nosotros hemos intervenido en esta elección, no como una elección en sí misma, sino como parte o como un episodio de un proceso más general. La crisis capitalista mundial hace ya 2 años que ha comenzado a desarrollarse en magnitud, han caído grandes empresas capitalistas, la General Motors se ha ido a la quiebra, los bancos se han hundido y han sido socorridos por los tesoros de los distintos países imperialistas, y el mismo proceso vimos hoy en Argentina, donde el ANSES se ha transformado no en un vehículo del aumento para los jubilados, para su 82% móvil, sino una forma de ayudar a capitalistas amigos y a capitalistas no tan amigos. No solo se ayuda a los Cristóbal López, a los Repsol, a los Eskenazi, sino que ahora lo vemos a Macri pidiendo dinero para socorrer las finanzas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, al ANSES. Quiere emitir un bono que el ANSES le preste la plata para salir de la crisis, que es muy grande en la ciudad porque hay una baja muy importante en la recaudación. Pero también la Carrió ha salido a aplaudir el hecho de que el gobierno ha dado bastante dinero, bastantes millones de pesos para socorrer a la General Motors de la Argentina. Quiere decir que en las cuestiones esenciales, tanto los Kirchner, los Macri, los Narváez, la Carrió, tienen un acuerdo estratégico. Esto es muy interesante. Han criticado un montón de cosas, pero en los problemas centrales de Estado es falso que no haya una política de Estado. Todas las variantes capitalistas tienen una determinación estratégica en relación a los problemas que son cruciales para el desarrollo capitalista y para imponer salidas capitalistas a la crisis, que finalmente van a implicar que la crisis la pague el pueblo, la paguen los trabajadores. ¿Cuáles serían las primeras medidas si el Partido Obrero, algún miembro del Partido Obrero es elegido diputado
o legislador en las elecciones del 28. La primera medida es decisiva: prohibir por ley los despidos y las suspensiones. Es la primera medida que plantearía el Partido Obrero, que es una medida, porque si decimos que la crisis es del capitalismo y la deben pagar los capitalistas, la primera medida necesaria va a ser la de ayudar a los trabajadores, defender a los trabajadores en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, plantearíamos una acción decisiva en torno a la defensa de los puestos de trabajo en todas las empresas y una ley que prohíba los despidos y las suspensiones. Y en segundo lugar, por la cantidad de desocupados tan grande que tiene la Argentina, la creación de una bolsa de trabajo y en donde las horas de trabajo se repartan entre todos los trabajadores y sobre esta base, es decir, sin que se baje el salario, y sobre esta base una reorganización general de la sociedad basada en un gobierno de los trabajadores. La crisis del capitalismo no se sale en beneficio de los trabajadores con medidas que atenúen la voracidad capitalista, porque lo que asistimos nosotros es una crisis, el capital se evapora, pero no el capitalismo. Y todas las acciones, tanto de Obama, de los gobiernos europeos, de los gobiernos latinoamericanos, con Lula a la cabeza de ese proceso y los Kirchner acompañando a Lula, es una estrategia de salvar a las burguesías nacionales de esta catástrofe capitalista. El problema que tenemos es el siguiente. El gobierno pensó las elecciones del 28 de junio como un plebiscito. Las adelantó porque decían que no llegaba en octubre, porque tenían miedo que la crisis le estallase en medio de las elecciones convocadas para el 30 de octubre. Adelantaron las elecciones y calcularon estas elecciones como un plebiscito para obtener un mandato plebiscitario e imponer una salida del kirchnerismo a la crisis. Esta situación está fracasando. Las encuestas dicen que el gobierno va a derrumbarse en relación a la votación que obtuvo hace 2 años atrás. Se habla de entre un 10 y un 15% menos de votos. Pero la oposición tiene un problema mayor, porque perdiendo el gobierno no se va a saber en la Argentina quién ganó. Ya sea que el gobierno pueda hasta perder, según una encuesta que hemos leído en La Nación hace 1 o 2 semanas, pueda perder las elecciones en el distrito de la provincia de Buenos Aires, donde Kirchner ha apostado todas sus fichas. Pero ¿quién va a ganar? De Narváez acaba de decir que quiere una inmediata reorganización del peronismo concluidas las elecciones. Y le ha criticado a De Angelis la propuesta que tuvo, porque ustedes vieron que se elige un parlamento que recién va a asumir en diciembre. Por lo tanto, se crea un vacío de poder de un gobierno que perdería las elecciones por el término de varios meses. Y como recién en marzo asume verdaderamente el Parlamento su función, tendríamos un proceso de 10 meses en donde el objetivo del gobierno y de la oposición va a ser imponer un plan antiobrero contra el pueblo. Pero es importante lo siguiente: ¿cómo vemos nosotros el día siguiente de las elecciones? Lo vemos como en el marco de una enorme disgregación capitalista. Los partidos patronales se derrumban. Reutemann es posible que pierda las elecciones de Santa Fe y aparecía como el candidato natural para las elecciones de 2011. La Carrió es posible que salga tercera en la ciudad de Buenos Aires y no segunda. Por lo tanto, va a tener que tributar al 2011 a una lista de la UCR o a una lista de Wiener. Termino diciendo lo siguiente. La intención del Partido Obrero en esta campaña electoral ha sido de preparar, tomándolo como un episodio esta campaña del marco del derrumbe capitalista internacional y de la Argentina, preparar a los trabajadores para el próximo periodo, donde han comenzado a surgir importantes luchas en la clase obrera, pero es evidente que la crisis capitalista no va a atenuar
la situación de disgregación que vivimos, va a acentuar la miseria social. Y un compañero en el día de hoy me preguntó en perfil, hicimos una distribución de un material llamando a votar a los compañeros del Partido Obrero, miembros del gremio de prensa, si no era iluso pensar que la crisis la van a pagar los capitalistas. Nosotros intervenimos en esta campaña electoral batallando por organizar a los trabajadores en el sentido de que esta vez, por primera vez en la historia argentina, sean los capitalistas los que paguen la crisis política y social que ellos han creado. Gracias.